Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 12 de mayo del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las diferentes redes sociales, amigos seguidores a nuestra fanpage de Sin Permiso, quienes visitan nuestro canal de YouTube y en fin, a la comunidad campesina, a los amigos residentes en el exterior, colombianos que nos escuchan en los distintos países del mundo y que comparten con sus familias este trabajo periodístico, el magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Infinitas gracias al equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, fue imputado por presuntas irregularidades en el reporte de gastos mientras se desempeñó como gerente de campaña. En su calidad de gerente y administrador de los recursos de campaña Petro Presidente 2022, habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones de pesos para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta. La Fiscalía General de la Nación imputó al exgerente de la campaña Petro, Presidente 2022, y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, cargo que no fue aceptado. El hoy procesado, en ejercicio de su labor de dirección y gestión de los recursos y movimientos de dinero, habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso. No obstante, reportó en el aplicativo Cuentas Claras y ante el Consejo Nacional Electoral un balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley. Los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida dan cuenta de que en realidad se habrían superado en 1.388 millones de pesos los topes permitidos para la primera vuelta presidencial y en 276 millones de pesos el límite fijado para la segunda vuelta. Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato. De igual manera, en el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se conoció que desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta y muchas de las inversiones de segunda en los registros de la primera vuelta. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. Cada integrante de las disidencias de las FARC y fue judicializado por acciones armadas contra firmantes de paz en el departamento del Meta. Una de las víctimas fue asesinada en una finca de Mesetas, luego de oponerse a integrar el grupo armado ilegal. Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Cristian Camilo Olaya Jiménez, señalado integrante del autodenominado Frente Eber Castro de las disidencias de las FARC,
estaría implicado en acciones armadas contra firmantes del acuerdo de paz en el oriente del país. Entre los hechos investigados por este está el homicidio de Yesid Octavio Morales, ocurrido el 13 de diciembre de 2024 en una finca de la vereda La Paz, en Mesetas Meta. Hombres armados llegaron al inmueble y obligaron a la víctima a salir para luego dispararle. El hoy procesado habría permanecido vigilando los alrededores de la casa para facilitar la ejecución del crimen. En el curso de la investigación se conoció que desde noviembre de 2023 estaría vinculado a una estructura armada que tendría injerencia en Mesetas, La Uribe, La Julia y La Macarena en el departamento del Meta, y sería el responsable de intimidaciones y agresiones contra firmantes de paz. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Yesid Octavio Morales los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico, fabricación o porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía hizo un pronunciamiento sobre este hecho y aquí compartimos con ustedes sus declaraciones. Noviembre del año 2023 y hasta el momento de su captura, usted en los municipios de Uribe, La Julia, Mesetas y zonas rurales del departamento del Meta, conocido usted con el alias de Cristian, se asoció voluntariamente con el objetivo de adherirse al grupo armado organizado residual Gaor Frente Eber Castro, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, junto con una pluralidad de personas, quienes mediando común acuerdo con división de trabajo, con vocación de permanencia en el tiempo, tienen la finalidad de idear y planear la comisión de delitos indeterminados, particularmente fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, los homicidios selectivos, fruto de esa intención de ejercer usted un control o un dominio territorial frente a estas directrices como estructura criminal, como método de dominación y control social. Esto, entre otras, como cometer extorsiones a miembros de la población, a quienes constriñen o realizan exigencias de tipo económico, so pena de no atentar contra la integridad de quienes no atienden sus exigencias, todo con el fin de obtener y consolidar el control territorial y las rentas que se derivan de estas actividades ilícitas. Ahora bien, la función suya, señor Cristian Camilo Olaya Jiménez, alias o con el seudónimo de Cristian, es ejecutar las órdenes que le emana su comandante, como lo es de cometer homicidios de manera selectiva a todo aquel que se oponga a las políticas criminales de la estructura. Asimismo, realizar extorsiones, amenazas, desplazamientos, inteligencia a la población civil y a las fuerzas militares. Esa es su función dentro de la organización y sobre todo realizar inteligencia a la población civil y a las fuerzas militares. El día 13 de diciembre del año 2023, a las 7 de la mañana aproximadamente, a la finca de la vereda La Paz del municipio de Mesetas Meta, en el cual llegaron en motocicleta los señores, quien procede a decirle al señor Yesid Octavio Morales que los acompañara a la parte externa de la casa para hablar. Cuando iba saliendo y aprovechándose de su situación de indefensión, con arma de fuego tipo pistola, procede a disparándole en 12 oportunidades a la víctima, en contra de su inmunidad y causándole la muerte de manera instantánea, producto de la lesión encefálica y pulmonar. Concomitantemente, los tres, Cristian Camilo Olaya Jiménez, quien participó en el homicidio, prestaban seguridad perimetral para que se culminara o se consumara este homicidio respecto a este firmante de paz, y lo que hacían era prestar esa seguridad a la parte interna y externa de la casa y así cumplir con su cometido, como fue este homicidio. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el presidente Gustavo Petro estalló contra el Consejo de Estado y ha pedido denunciar al magistrado ponente por el hecho de frenar el traslado de los 25 billones de pesos a Colpensiones. El señor presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó con dureza
contra el Alto Tribunal luego de que suspendiera totalmente el decreto 415 de 2026 que ordenaba el traslado de dinero desde los fondos privados de pensiones hacia el fondo público. La suspensión total del decreto 415 del 20 de abril de 2026 que ordenaba el traslado de cerca de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones provocó una fuerte reacción del señor presidente Gustavo Petro. El mandatario de los colombianos cuestionó la decisión del Consejo de Estado y pidió acciones penales contra el magistrado ponente del caso, luego de que el Alto Tribunal dejara sin efectos la medida impulsada por el Gobierno Nacional después de que semanas atrás ya existiera una suspensión parcial sobre parte de esos recursos. Con la decisión adoptada ayer lunes 11 de mayo de 2026, quedó detenido por completo el movimiento de los ahorros pensionales contemplados en el decreto expedido por el Ejecutivo, dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente, escribió el presidente Petro en su cuenta de X tras conocerse el fallo del Alto Tribunal. La decisión judicial dejó detenido el traslado de los ahorros pensionales hacia Colpensiones, una medida que el gobierno defendió como parte de su estrategia sobre el manejo del sistema de pensiones. El tribunal consideró necesario suspender provisionalmente el decreto mientras avance el estudio del fondo sobre su legalidad. El Alto Tribunal tomó la medida bajo trámite de urgencia y sin notificación previa al gobierno. El magistrado Juan Enrique Bedoya asumió el caso tras una demanda del ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez y consideró que la ejecución del decreto podía producir un daño irreparable si continuaba vigente. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora con los muy buenos días le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Mucha atención. Con renovados escenarios deportivos, Gobierno del Valle transforma la vida de habitantes del norte de Cali. En un recorrido por las comunas 4 y 5 y 6 de Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, constató cómo niños, jóvenes y adultos mayores ya disfrutan de nuevos espacios para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en escenarios dignos y seguros intervenidos por la gobernación del Valle. La comunidad siempre reclama que sus escenarios deportivos estén en buen estado, porque es aquí donde los muchachos juegan, donde las personas de la tercera edad vienen a caminar, donde los adultos también juegan y por supuesto el deporte y la cultura, que son fundamentales para lograr alejar a esos niños de la violencia, las drogas y la calle, aseguró la mandataria de los vallecaucanos. Bueno, este es un proceso que venimos realizando con el Comité de Planificación Ampliado, porque ahí también entran los ediles, no solamente las juntas de acción comunal, también entran todas las organizaciones sociales que quieran participar y hay un presupuesto para cada una de sus comunas. Ellos son los que escogen cuáles son las obras, cuáles son los proyectos, los programas que quieren que se realicen en la comuna. En este caso, hoy vamos a visitar la comuna 4, 5 y 6 con infraestructura y mejoramiento, por ejemplo, de escenarios deportivos. La comunidad siempre reclama que sus escenarios deportivos estén en buen estado. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde los muchachos juegan, donde las personas de tercera edad vienen a caminar, donde los adultos también juegan y pues por supuesto el deporte y la cultura es fundamental para poder lograr nosotros alejar a esos niños de la violencia, de las drogas, de la calle y eso es precisamente lo que nosotros buscamos. Entonces en los mejoramientos de escenarios deportivos en las 3 comunas, por ejemplo, se les hace encerramiento para que no van a tener problemas los niños. Muchas veces los niños pasan una vía y pueden tener un accidente, por eso hacemos encerramiento, ponemos pantallas para que no se vayan a molestar con los balones, hacemos mejoramiento de graderías, hacemos murales con la misma comunidad. La misma comunidad es la que hace la obra, la misma gente de aquí
del barrio es quien se involucra y a quien se le da el empleo. Y pues por supuesto todo esto lo hacemos mejorando los escenarios deportivos. Por ejemplo, aquí ya tienen su cancha bien organizada y ya están jugando los niños, ya se hizo el primer campeonato, es decir, eso genera pues esa dinámica. Pero también tenemos monitores deportivos y culturales. Por ejemplo, aquí hay 8 bandas y de esas 8 bandas estamos poniendo 3 monitores culturales para esas escuelas culturales de 3 bandas. Hoy, por ejemplo, nos deleitaron con una de sus bandas. Es decir, eso es lo que nosotros hacemos. Y además, pues damos también emprendimientos. Por ejemplo, aquí en la Comuna 4 dimos 50 emprendimientos. Entonces, ellas ahora decían, somos las emprendedoras felices porque nos están fortaleciendo nuestros emprendimientos y eso hace posible que genere más ingresos, que puedan generar más empleo, que es lo que también buscamos. Entonces, la gobernación trabaja todo el tiempo, cumple, porque es cumpliendo compromisos con la comunidad, pero además transformamos vidas porque los muchachos y los jóvenes están ocupados. Transformamos familias porque su familia está aquí viéndolos jugar y es otra dinámica. Y transformamos territorio porque si nosotros transformamos el territorio, pues así de esa manera más fácil para que podamos transformar realmente realidades, que es lo que nosotros vivimos. A la Junta de Acción Comunal también, por ejemplo, se les dio dotación. Ellos hacen mucho trabajo comunitario y no tenían como la dotación. También a todas las juntas de acción comunal se les está dando la dotación. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que las autoridades reportaron reducción de homicidios en el Valle del Cauca durante la celebración del Día de la Madre. Durante la celebración de este día, el Valle del Cauca reportó un balance positivo de una reducción significativa en homicidios al comparar los hechos registrados en el 2024 y 2025, el fin de semana en el que los vallecaucanos realizaron distintas actividades para homenajear a las madres. Se evidenció un buen comportamiento. En términos de indicadores, tuvimos una reducción de más del 38% en los homicidios en comparación con el año 2025 y más del 41% en comparación con el 2024. Hay un avance muy importante en la reducción de homicidios, que son los delitos contra la vida, indicó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca. Este fin de semana pasado que se celebró el Día de la Madre hubo una reducción muy importante en términos de indicadores, es decir, tuvimos una reducción de más del 38% en los homicidios en comparación con el año 2025 y más del 41% en comparación con el año 2024. Hay un avance muy importante en la reducción de los homicidios, que son los delitos contra la vida, que es muy importante, pero también tuvimos reducciones en términos de comportamientos contrarios a la convivencia, de buen comportamiento ciudadano, y eso debemos destacarlo. Por supuesto, también resaltar el trabajo articulado de las alcaldías, la gobernación, nuestra fuerza pública y la ciudadanía para que tuviéramos un fin de semana mucho más tranquilo. Por supuesto, tuvimos hechos lamentables, pero sí hay unas reducciones que debemos, por supuesto, destacar y continuar esforzándonos en un trabajo conjunto para que las reducciones aumenten y podamos tener mejores indicadores y una ciudadanía más segura y tranquila. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping,
piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Un saludo muy especial a la comunidad campesina que nos reporta su sintonía, que comparte nuestro trabajo. A don Alfonso Moriones en el municipio de Río Frío, nuestro saludo, nuestro abrazo muy especial. A la gente de Fenicia, de Salónica, de Puerto Fenicia, gracias por escucharnos. Mucha atención, la Gobernación del Cauca refuerza acciones de seguridad tras hechos en Argelia. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, aseguró que la administración departamental mantiene un trabajo articulado para fortalecer las acciones en materia de seguridad y convivencia en el municipio de Argelia tras los recientes hechos registrados en esta zona del departamento. Según indicó la funcionaria, la Gobernación del Cauca continúa coordinando esfuerzos con las autoridades competentes para atender la situación y avanzar en estrategias que permitan garantizar la tranquilidad de las comunidades. La administración departamental reiteró su compromiso con la seguridad en el territorio y el acompañamiento institucional en las zonas afectadas. La señora secretaria de Gobierno del departamento del Cauca, Maribel Perafán, sobre este particular nos dijo lo siguiente. Una casa, al parecer casa comunal, es lo que tenemos hasta el momento como información del corregimiento de Plateados en el sector de la hacienda. Hace explosión un artefacto explosivo y lastimosamente nos deja una persona fallecida y 2 personas heridas. Es un informe preliminar, se está verificando obviamente en la zona para que obviamente tengamos la información precisa de lo que realmente viene sucediendo. Estos hechos, recordemos que son hechos que se dan en el corregimiento del Plateado, sigue adelante las diferentes operaciones que se dan militarmente con la operación Perseo, y bueno, este tipo de acciones y demás hacen que el grupo armado que delinque sobre ese sector, que es la Carlos Patiño, pues tenga este tipo de acciones. Rechazamos contundentemente, por supuesto, este tipo de acciones y obviamente pedimos a las autoridades que se hagan todas las investigaciones pertinentes para poder dar aclaración a lo que viene sucediendo. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que cayeron 94 kilos de cocaína en la vía panamericana, un duro golpe al narcotráfico en el Cauca. Las autoridades asestaron un contundente golpe a las redes del narcotráfico que delinquen en el Cauca tras la incautación de cerca de 94 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en compartimentos ocultos de un vehículo particular sobre la vía panamericana. El operativo fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el sector de San Rafael, jurisdicción de Santander de Quilichao, sobre el corredor vial que conecta a Popayán con Cali. Durante labores de registro y control, los policías detectaron una sofisticada caleta escondida en las puertas laterales y en las paredes del baúl del automotor, donde el conductor ocultaba el cargamento ilegal. Según las autoridades, esta incautación representa una fuerte afectación a las finanzas criminales derivadas del narcotráfico y evitó que miles de dosis de cocaína llegaran a las calles, especialmente en los municipios del norte del Cauca. La Policía Nacional anunció que mantendrá los controles permanentes sobre las principales vías del departamento para frenar el tráfico de drogas y otros delitos asociados
a las economías. Compartimos con ustedes el reporte policial sobre este importante operativo que definen como un positivo. En desarrollo de las acciones operativas y de control que adelanta permanentemente la Policía Nacional en el departamento del Cauca, queremos destacar un importante resultado obtenido por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transportes sobre la vía Panamericana, corredor estratégico para la movilidad y la seguridad del suroccidente del país. En el sector conocido como San Rafael, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Popayán-Cali, fue interceptado un automóvil conducido por un ciudadano que transportaba mediante la modalidad de caleta en las puertas laterales y paredes del baúl 94 kilos de clorhidrato de cocaína. Este resultado permite afectar de manera contundente las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y evitar la comercialización de miles de dosis que pretendían ser distribuidas en el norte del departamento del Cauca. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea contra el crimen 314-358-7212 y absoluta reserva. En el Cauca continuamos dando resultados contundentes contra las economías ilícitas y las estructuras criminales. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que un violento asalto sacudió a Villa Gorgona. Delincuentes se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía. Un comando delincuencial perpetró un violento asalto durante la madrugada de ayer lunes en una reconocida empresa avícola ubicada en el corregimiento de Villa Gorgona, jurisdicción de Candelaria. Según las declaraciones de Eberto Rivero Rincón, secretario de Seguridad y Convivencia de ese municipio, los asaltantes lograron ingresar a las instalaciones mediante engaños, utilizando uniformes e identificaciones falsas de la Fiscalía General de la Nación para burlar la seguridad inicial. Una vez dentro del establecimiento, la situación se tornó agresiva. Los delincuentes intimidaron con armas de fuego a los operarios presentes, procedieron a golpear y amarrar a varios trabajadores para neutralizarlos. En el reporte oficial se confirmó que los criminales lograron huir con un botín compuesto por el dinero en efectivo, teléfonos celulares, una caja fuerte y un vehículo de la empresa, dejando tras de sí varias víctimas con heridas leves y producto de los forcejeos y agresiones físicas. Ante la gravedad de los hechos, el secretario Rivero Rincón manifestó que ya se había activado un bloque investigativo en conjunto con la Policía Judicial para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona y recolectando testimonios para identificar a los sujetos que bajo la modalidad de suplantación de autoridad han generado una profunda preocupación y una sensación de inseguridad entre los habitantes y empresarios del sector. El señor secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Candelaria, Eberto Rivero Rincón, sobre estos hechos nos dijo lo siguiente. La alcaldía de Candelaria lamenta y rechaza de manera contundente los hechos ocurridos durante la madrugada de este lunes en un establecimiento comercial del corregimiento de Huichitolo. Ante esta situación y por disposición de la alcaldesa municipal, se ha puesto a disposición de las autoridades competentes toda la capacidad institucional y tecnológica del municipio para facilitar el desarrollo de la investigación. Estamos en comunicación permanente con la fuerza pública para dar con el paradero de los responsables y recuperar los bienes hurtados. Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que pueda ser útil para el esclarecimiento de este caso, cuya investigación se está coordinando con la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación. Candelaria es un territorio de gente trabajadora y no permitiremos que actos aislados empañen la seguridad y el progreso de nuestro municipio. La seguridad es de todos. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que fue asegurado presunto responsable del crimen de un policía durante un intento de hurto en Flandes, Tolima. El cuerpo de la víctima fue encontrado en zona boscosa con una herida profunda ocasionada por arma de fuego. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wilmer Aníbal Cuellar por su presunta responsabilidad en el crimen de un subintendente de la Policía Nacional en medio de un hurto ocurrido en zona rural de Flandes, Tolima.
De acuerdo con la investigación, el pasado 3 de mayo, la víctima de 34 años se desplazaba en compañía de su esposa por la vía que de Guatiquí, en Cundinamarca, conduce al Espinal, Tolima. Allí fue interceptado en un retén ilegal que desatendió y aceleró, pero más adelante en la vereda San Lorenzo, en Flandes, Tolima, se escuchó la explosión de una llanta del vehículo que lo obligó a estacionar. En ese lugar fue abordado por varias personas, entre ellas el procesado, quienes llevaron a la pareja a una zona boscosa, mientras otros se apoderaban de sus pertenencias, percatándose que el hombre era integrante de la Policía Nacional. De inmediato obligaron a la mujer a regresar al automotor y a esperar a la víctima. Ante la ausencia prolongada, la señora solicitó ayuda a las autoridades, quienes adelantaron labores de búsqueda en el sitio y encontraron el cuerpo del subintendente con una herida producida por arma de fuego. Por todo lo anterior, una fiscal de la unidad de vida de la seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y hurto, las dos conductas agravadas, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la alcaldesa de Guadalajara de Buga lideró consejo comunitario en Santa Rita. En cumplimiento de la estrategia de gobierno en el territorio y fortaleciendo el diálogo directo con las comunidades, la alcaldesa de Guadalajara de Buga, Carol Martínez, lideró un consejo comunitario en la urbanización Santa Rita, acompañada por el equipo de alta gerencia de la administración municipal. Durante el encuentro, los habitantes del sector expusieron diferentes problemáticas relacionadas con movilidad, alumbrado público, alcantarillado, salud pública y necesidades ambientales del ecoparque de la zona. La mandataria municipal destacó que estos encuentros permiten escuchar directamente a la ciudadanía y avanzar en soluciones reales para los barrios de la ciudad. Tuvimos una jornada muy importante en nuestro consejo comunitario, donde estuvimos con todo nuestro equipo de gobierno y la comunidad del barrio Santa Rita, escuchando todas las necesidades de este importante sector. Encontramos importantes problemáticas en temas de acueducto, de alcantarillado, pavimentaciones de la vía, y vamos a estar, por supuesto, con nuestro equipo en las próximas semanas haciendo unas visitas técnicas para buscar soluciones inmediatas a esta situación. Igualmente también revisamos la situación que se presenta en el ecoparque de aquí en Santa Rita, donde también vamos a realizar el próximo jueves una mesa de trabajo donde vamos a tratar todas estas necesidades con todas las entidades e instituciones que hacen parte de esta importante intervención allí. Entonces seguiremos escuchando a las comunidades. Esta es una administración que reafirma su trabajo desde los territorios, escuchando y construyendo de la mano de las comunidades para que nuestro municipio siga avanzando. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin Permiso. Mucha atención. Comedores comunitarios de la gobernación, alivio para 7.000 bonaerenses vulnerables. En un recorrido por los comedores comunitarios que con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca mitigan el hambre y brindan atención a población vulnerable, la gestora social del departamento, Jimena Toro, verificó los resultados de esta estrategia que ha permitido mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes, lo mismo que adultos y personas mayores del Distrito Especial Portuario. Diariamente cerca de 7.000 personas reciben alimentación. En Buenaventura
Buenaventura el 70% del proyecto Comedores Valle está aquí con comida caliente y a la mano, beneficiando a 7.000 personas. Este es un proyecto de la Gobernación del Valle del Cauca en cabeza de la gobernadora y es un proyecto que ha generado paz, aseguró la gestora social del departamento. Estamos aquí porque efectivamente les queremos contar que en Buenaventura el 70% del proyecto Comedores Valle está aquí, con comida caliente y a la mano, beneficiando 7.000 personas en Buenaventura. Aquí en el comedor de Getsemaní, en la isla, en el centro de Buenaventura, en este solo comedor beneficiamos 240 personas, de 240 a 300 personas, con manos maravillosas, con unas gestoras que hacen todo con amor, que buscan las personas que realmente necesitan ese alimento caliente y a la mano. Este es un proyecto de la Gobernación del Valle, en cabeza de Diana Francisca Toro Torres. Es un proyecto que ha generado paz. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 12 de mayo ya del año 2026. Mucha atención, que en Buga fue aprendido por la policía judicializado un hombre que al parecer participó en el intento de asesinar a otro. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Buga en el Valle del Cauca a José Edgar Salazar Hernández, de 19 años de edad, señalado de atacar con arma de fuego a un hombre en el municipio de Cartago. Los hechos investigados ocurrieron en la medianoche del pasado 7 de mayo, cerca de la residencia de la víctima. Al parecer, Salazar se movilizaba en una motocicleta desde la cual presuntamente disparó en varias oportunidades, provocándole graves heridas a un ciudadano. Una patrulla de la Policía Nacional fue alertada sobre lo ocurrido y capturó en flagrancia al señalado agresor, a quien le fue incautada un arma de fuego, 2 vainillas calibre 38 y munición. El presunto implicado fue privado de la libertad en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que en Buga fue condenado a 60 años de prisión William Guerrero Gil por la masacre de 5 jóvenes en la finca Santa Marta. Una de las decisiones más trascendentales e impactantes de los últimos años en nuestro departamento se conoció el pasado viernes 8 de mayo de Los Corrientes, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Guadalajara de Buga condenó a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, quien fue hallado responsable como determinador de la masacre ocurrida en la finca Santa Marta en el sector de Cerro Rico. En este hecho, registrado en la madrugada del 24 de enero de 2021, fueron asesinados 5 jóvenes: Jacobo Alberto Pérez Vázquez, Sara María García Rodríguez, Juan Pablo Marín Pérez, Nicolás Suárez Valencia y Valentina Arias González. Además, en ese hecho, otras 2 personas resultaron gravemente heridas. Uno de los aspectos que más generaron repudio y dolor
en el proceso fue el establecer que William Guerrero Gil no era un extraño para la familia Pérez, era su conductor y era un hombre de confianza. Reitero, durante años fue conductor, empleado y hombre de absoluta confianza del empresario Wilson Pérez, propietario de la finca Santa Marta y padre de una de las víctimas. Guerrero Gil transportaba a los hijos de esta familia, tenía acceso permanente a la vivienda, conocía cada rincón de la finca, rutinas, horarios, movimientos, en fin, lo conocía todo. Precisamente esa relación de amistad y confianza convierte el caso en una de las tragedias más desgarradoras para esa familia, al descubrir que quien compartía con ellos y era considerado parte de ese hogar, terminó señalado como la persona que planeó el crimen. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guerrero Gil contactó a integrantes del GAOR Adán Izquierdo para organizar el secuestro de uno de los hijos del empresario Wilson Pérez y exigir una millonaria suma de dinero. Sin embargo, las cosas se salieron de control y todo terminó en una brutal masacre que conmocionó a Buga y al país entero. El momento más difícil y emotivo de esa audiencia ocurrió cuando la señora Ángela Pérez, madre de Jacobo Alberto Pérez Vázquez, Ángela Vázquez de Pérez, se dirigió al condenado. Con profundo dolor y desprecio recordó que en el cumpleaños número 18 de su hijo, Jacobo llamó a William Guerrero para tomarse una fotografía con él y le dijo: William, venga a tomarse una foto conmigo, tú eres de la familia. Esa imagen, esa fotografía se convirtió en el hecho más triste y doloroso de este episodio, narrado por la madre de una de las víctimas. Jacobo te quería, William, te respetaba, confiaba en ti. Lo que más me duele es saber que todo este dolor viene de alguien a quien él quería y a quien le dimos toda nuestra confianza. 5 años después de la masacre, la justicia emitió una sentencia ejemplar. Sin embargo, las familias de las víctimas han manifestado que ninguna condena podrá devolverle a sus hijos. Hubo justicia, pero nuestros hijos no volverán, expresó una de las madres al salir del juzgado. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar, hay que señalar que muchos nos consultan y les ruego nos disculpen y les presento excusas por en el momento de la nota no tener la información para entregarles, pero muchos me dicen, bueno, sí, es que condenaron a 60 años al hombre que inició el negocio, que dio la información para que realizaran un presunto secuestro. Y me preguntan algunos, ¿qué sabe usted, don Norbey? Si los integrantes del Adán Izquierdo, que fueron identificados como los autores materiales de la masacre, fueron condenados. Escúchenme, pero voy a indagar, voy a preguntar, voy a auscultar archivos de la Fiscalía y de prensa para conocer si algún otro integrante de este delito, participante en el mismo, algún integrante del Adán Izquierdo, pues ha sido condenado por estos mismos hechos. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar, escuchen, amables seguidores, oyentes, porque en muchas ocasiones nos desilusionamos y decimos que la justicia en nuestro país es una perra negra que no muerde sino al de ruana. Eso nos genera desasosiego. Pero no podemos perder por unos cuantos la fe en la justicia, porque también son muchos los que son condenados. Ayer se conoció una noticia y fue la ratificación de la Corte Suprema de la condena a exmagistrados, oigan bien, exmagistrados de Villavicencio, por crear una red de corrupción que por dinero, licor y mujeres cambiaba decisiones judiciales. Entonces uno se pregunta, pero tanta denuncia, ¿por qué es que no prospera? Pues estas son partes de las explicaciones. Reitero, no podemos generalizar. El alto tribunal confirmó las penas de prisión para 3 antiguos integrantes de la judicatura por conductas asociadas a la recepción de sobornos y la manipulación de sentencias en beneficio de terceros vinculados
a crímenes graves. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra Fausto Rubén Rodríguez, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, exintegrantes del Tribunal Superior de Villavicencio. Según informó la Corte Suprema, los exmagistrados alteraron el curso de procesos penales y una tutela para beneficiar a personas vinculadas a delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir. La condena establece que Díaz Rodríguez recibió 128 meses y un día de prisión por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron sentenciados a 120 meses y un día de prisión por cohecho propio y prevaricato por acción simple. La Corte Suprema detalló que los hechos juzgados ocurrieron entre el 2012 y el 2014, periodo en que los exmagistrados tomaron decisiones judiciales a cambio de sobornos. La investigación reveló que los exmagistrados participaron en 2 procesos penales y en una tutela. Por uno de los casos pactaron un soborno de 2.000 millones de pesos, según reportó la Corte Suprema de Justicia. Además, la sentencia señala que aceptaron beneficios adicionales como fiestas con comida, licor y servicios sexuales organizadas por personas interesadas en obtener fallos favorables. En uno de los episodios, los magistrados favorecieron a Marbelli Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado, a cambio de millonarias sumas y celebraciones en el Hotel Palo Verde. La sentencia documentó que durante la vigencia del acuerdo ilícito, Marbelli Sofía organizó varias celebraciones a favor de los magistrados en el Hotel Palo Verde que incluyeron atenciones en comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales. Confirmó que los condenados beneficiaron a Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, con un fallo de tutela contrario a la ley. Los magistrados declararon la nulidad de una providencia judicial ejecutoriada, omitiendo el examen previo exigido por el principio de subsidiariedad. La Sala Penal advirtió que las acciones de los exmagistrados se ajustan a patrones criminales que en no muy pocos casos ejecutan los servidores públicos que trafican con la función judicial, quienes utilizan muy variados métodos para evitar aparecer directamente como receptores de la dádiva o de la promesa remuneratoria. De acuerdo con la Corte Suprema, las actuaciones de los exmagistrados evidenciaron un total desprecio por el orden jurídico, pues no solo emitieron decisiones contrarias a la ley, sino que incurrieron en la venta simoníaca de la función pública para favorecer ilícitamente a procesados de conductas graves. Aunque la Sala Especial de Primera Instancia concedió el beneficio de prisión domiciliaria por la edad, pensión e inhabilidad de los condenados, la Sala de la Corte Suprema cuestionó la decisión. El tribunal advirtió que la medida no estuvo precedida de un análisis suficientemente integral de los requisitos previstos en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, en especial respecto a la gravedad de la conducta y al impacto institucional de los hechos. El fallo subrayó que aunque la Sala no puede revocar el beneficio en virtud del principio de non reformatio impeius, llamó de manera enfática a extremar el rigor en el análisis de los presupuestos legales para la concesión de este tipo de beneficios en futuros casos. La decisión de la Corte Suprema incluyó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los exmagistrados en particular por un fallo de tutela en el que se habría pagado un soborno de 100 millones de pesos. El tribunal recalcó que los condenados gozaban de alta notoriedad en la región y tenían la responsabilidad de preservar la legalidad y la administración de justicia. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información.
Sin permiso. Y mucha atención, con Plan Padrino, Gobierno del Valle fortalecerá emprendimientos gastronómicos en el departamento. La Gobernación del Valle del Cauca continúa consolidando estrategias para fortalecer el turismo gastronómico y dinamizar la economía local a través de el Plan Padrino, una iniciativa liderada de la Mesa Gastronómica del departamento que conectará a reconocidos empresarios del sector con emprendimientos emergentes de diferentes regiones del departamento. La estrategia busca generar procesos de acompañamiento y transparencia de conocimiento para elevar la competitividad, sostenibilidad y calidad de los establecimientos participantes, integrando experiencia empresarial con el potencial gastronómico de las comunidades. Para el Plan Padrino, los dueños de restaurantes han elegido emprendimientos ubicados en la Comuna 20 y en municipios como Calima del Darién y Palmira, explicó la secretaria de Turismo del Valle, Millerlandi Torres. Grandes empresarios del sector gastronómico de nuestro departamento han participado y ya han seleccionado los emprendimientos para el Plan Padrino del sector. Los dueños de restaurantes como Platillos Voladores, Ringlete, Domingo, Baraca, Cumbre, entre otros, han elegido emprendimientos ubicados en la Comuna 20 y en 2 municipios del departamento como Darién y Palmira, con quienes quieren trabajar para mejorar, primero, la calidad del producto gastronómico, segundo, temas financieros y de emprendimientos o empresariales y tercero, atención al usuario. Nuestros objetivos del Plan Padrino del sector gastronómico y turístico del Valle del Cauca. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la Gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Bayoro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que fue encontrado un cuerpo en estado de descomposición en el municipio de Tuluá. El hallazgo se produjo en la mañana de este lunes 11 de mayo. Las autoridades fueron alertadas sobre un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el río Morales, aproximadamente a 50 metros del puente ubicado en la vía hacia el corregimiento de Agua Clara. Unidades de la policía y personal judicial hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica y el respectivo levantamiento. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona y las causas de su muerte. Y mucha atención que sube a 2 el número de víctimas fatales de atentado sicarial en Calima del Darién. Como Álvaro Quilindo Giraldo fue identificada la segunda víctima mortal del ataque sicarial registrado en Calima del Darién durante la celebración del Día de la Madre. El atentado ocurrió en un minimercado donde varias personas compartían cuando sicarios ingresaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones. Quilindo Giraldo resultó gravemente herido y permanecía bajo atención médica, pero en las últimas horas se confirmó su fallecimiento. En el mismo hecho también murió Yurani Giraldo. Videos de cámaras de seguridad que son analizados por las autoridades habrían registrado el momento del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del atentado e identificar a los responsables de este doble homicidio ocurrido en medio de la jornada festiva. Y mucha atención, un joven de 22 años muere tras ser baleado en el barrio Portal de Las Palmas, en Palmira. Fernando Agudelo Cuero, de 22 años, falleció luego de ser atacado a tiros mientras se movilizaba en motocicleta por el barrio Portales de Las Palmas de dicha ciudad.
Tras el crimen, las autoridades intensificaron la búsqueda de los responsables en la villa de Las Palmas. Y mucha atención que un motociclista muere en accidente de tránsito en la vía La Tebaida norte del Valle. La mañana del domingo 10 de mayo, cuando iniciaba la celebración del Día de las Madres, falleció Álvaro de Jesús Largo Tuzama, de 41 años, tras un accidente de tránsito en el sector Pajonales sobre la vía que conecta a La Tebaida con el Valle del Cauca. Según la información preliminar, un vehículo Renault Clio habría impactado violentamente contra la motocicleta que conducía Largo Tuzama. Las autoridades de tránsito investigan para determinar las causas del siniestro y establecer responsabilidades. Y mucha atención que asesinan a un hombre a tiros en zona rural de El Cerrito. En el corregimiento del Placer, zona rural de El Cerrito, fue asesinado a tiros Wilber Quemac Burbano. Según el reporte preliminar, el ataque con arma de fuego ocurrió cerca de su lugar de residencia. Las autoridades investigan los móviles del crimen y buscan a los responsables. Y en el municipio de Guacarí, un joven muere tras ataque con arma blanca en la vía Guavitas. Como Cristian Patiño, fue identificado el joven que perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca en el sector del puente vehicular en la vía Guavitas. En el hecho, otra persona resultó lesionada. Las autoridades investigan las circunstancias y los responsables del ataque. Y mucha atención que el crimen y la inseguridad sigue generando temor en el municipio de Tuluá. Como Jimmy Anderson Jiménez Ospina, de 25 años de edad, fue identificado el hombre asesinado por sicarios en el barrio Victoria de la Villa de Céspedes. El hecho violento se registró al interior de una barbería ubicada sobre la carrera 33 con calle 28A. Según las primeras versiones, la víctima se encontraba compartiendo con varias personas cuando fue sorprendida por un hombre armado que ingresó al establecimiento y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar. De manera preliminar se conoció que Jimmy Anderson Jiménez al parecer laboraba en este establecimiento comercial. Las autoridades hicieron presencia en la zona y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que aumenta la preocupación entre los habitantes de la Villa de Céspedes. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 12 de mayo del año 2026. Mucha atención, que habrá jornada de atención a familias buscadoras en el municipio de Tuluá. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, junto a la oficina de víctimas de la alcaldía de Tuluá, realizará una jornada de atención para familias buscadoras. El lugar, la oficina de víctimas, está ubicada en el centro, en la calle 28, número 1938, para mejores especificaciones, en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Las fechas de esa actividad serán 20 y 21 de mayo y los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se está invitando a todas las personas que tengan familiares desaparecidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Es importante llevar el documento de identidad, documentos o información que tenga de la persona desaparecida. Reitero, 20 y 21 de mayo,
de 8 de la mañana en el Bicentenario Plaza en el municipio de Tuluá. Está usted escuchando Sin Permiso. Hubo un pronunciamiento del superintendente de salud, Daniel Quintero. Ha dicho: las EPS intervenidas no son la reforma a la salud, son la prueba de que se necesita una reforma a la salud. Mi misión, cumpliendo la orden del presidente, es enfrentar a los corruptos y defender el paciente, que siempre resulta ser la víctima. Y visitó algunos dispensarios de medicamentos donde decían que no había tal o cual medicamento, y el superintendente dice que encontró esos medicamentos en las existencias de los mismos. Aquí compartimos con ustedes declaraciones de Daniel Quintero, superintendente de salud de nuestro país. Coincido con el informe de la Contraloría. Las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno. La razón fundamental es que los interventores no pueden capitalizar, y muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas. Sumado a eso, la Superintendencia de Salud es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control. Mi misión, por orden del presidente, es cambiar esto, perseguir la corrupción, darle dientes de verdad a la supersalud y proteger a los pacientes que terminan siendo las víctimas. Ahora, que no nos vengan con engaños. ¿Qué gobierno ha salvado una sola EPS intervenida? Ninguno. En los últimos 20 años, 100 EPS han sido liquidadas. Las intervenciones no son la reforma a la salud, por el contrario, son la demostración de que se necesita una reforma a la salud. Las EPS hoy intervenidas por el gobierno son las que entraron en cuidados intensivos muchas veces porque desviaron los recursos de la salud, porque se dedicaron a construir campos de golf, a comprar hoteles y clínicas en otros países con la plata que les daba el gobierno. Cuando se interviene, se encuentra que habían maquillado las cifras, que estaban tremendamente endeudadas, y lo peor es que el gobierno no puede darles plata para capitalizar, y por tanto la suerte de muchas de esas EPS, la mayoría, está echada. Para salvarlas tendríamos que pagarle plenamente los pasivos a los acreedores, entre otros factores. Pero como la situación de las EPS cuando se intervienen es que sus 4 componentes operacionales, el asistencial, el financiero, el administrativo y el jurídico, están completamente destruidos, pues resulta casi imposible lograr para todos los casos pagar los pasivos, y la intervención, por lo tanto, es más difícil de lograr de forma efectiva. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que el director de Prosperidad Social, el doctor Mauricio Rodríguez, ha manifestado que participamos en la sesión técnica sobre garantías de accesibilidad en la entrega de las transferencias de Colombia Mayor en la Corte Constitucional de nuestro país. Reiteramos la importancia de la reforma pensional para avanzar hacia un pilar solidario que amplíe la protección social a millones de personas mayores, cuidadoras y población con discapacidad en Colombia. También compartimos con ustedes las declaraciones del director de Prosperidad Social en Colombia, el doctor Mauricio Rodríguez. Y el subsidio no es de 80.000 pesos, es de 230.000 pesos desde noviembre. Pasamos de 12.000 puntos de transferencias a 31.000 puntos en todo el país. Lo que nosotros hemos hecho en estos años es intentar ampliar la cobertura, ampliar los montos para acercarnos mucho más a que las transferencias monetarias atiendan reducción de la línea de pobreza. El Congreso de la República aprobó una reforma pensional. Esa reforma pensional no es unos cupos, es la universalidad de un derecho. La reforma pensional establece la posibilidad de crear una renta básica solidaria que en este caso no sería de 3 millones de personas, que son los cupos autorizados en el marco del programa Colombia Mayor por un COMPES, sino que podríamos llegar más o menos a 4 millones de personas si incluimos todas las personas que están en esa reforma. Hoy estamos ante un déficit del derecho que se solventaría si se echara a andar la reforma pensional que sigue en revisión de la Corte Constitucional. Está usted escuchando Sin Permiso, y también permítanos contarles que hay un pronunciamiento del señor Procurador General de la Nación que tiene que ver con el tema de proteger niños, niñas y adolescentes del conflicto y la delincuencia. El llamado fue realizado en el conversatorio Justicia Juvenil
hacia una política criminal con enfoque territorial y restaurativo de la Corte Suprema de Justicia. Dejen a los niños fuera del conflicto, dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores y delincuentes, basta ya, afirmó el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack, durante el conversatorio de Justicia y Ciudadanía, Justicia Juvenil, liderado por la Corte Suprema de Justicia. El jefe del Ministerio Público hizo un llamado urgente para proteger a la niñez y a la adolescencia de las dinámicas de violencia y criminalidad que afectan distintos territorios del país y advirtió que gran parte de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes ya habrían sufrido previamente vulneraciones de derechos como maltrato, violencia intrafamiliar, abandono, deserción escolar y consumo de sustancias psicoactivas. Durante su intervención señaló que la delincuencia juvenil debe entenderse como un fenómeno multicausal, por lo que insistió en fortalecer políticas públicas con enfoque territorial diferencial y restaurativo. Asimismo, reveló que a marzo de este año han ingresado 1.444 adolescentes al CERPA, con mayores registros en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, además de más de 400 jóvenes que habían estado bajo protección del ICBF terminaron vinculados al sistema penal, mientras que entre 2023 y 2025 más de 500 reincidieron por falta de una respuesta efectiva. También alertó que más de 8.000 adolescentes ingresaron al sistema sin escolaridad básica. El procurador destacó además los proyectos piloto adelantados con el SENA en centros de atención especializados del sistema para en Popayán, Armenia y Cali, que han beneficiado más de 300 adolescentes y jóvenes en procesos de formación para fortalecer su inclusión social y prevenir su reincidencia. Una situación que hace el llamado del procurador y que es supremamente grave y delicado lo que sucede en nuestro país, toda vez que los menores de edad, los adolescentes, los jóvenes están siendo utilizados por los delincuentes, grupos armados ilegales, bandas delincuenciales, para cometer delitos precisamente por la laxitud del sistema penal con estos jóvenes, porque muchos de ellos inclusive son inimputables. Mucha atención, que fue judicializado un guía religioso que habría abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a una iglesia en Monterrey, Casanare. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Norbey Sánchez Agudelo, quien habría aprovechado su condición de pastor de una comunidad religiosa en Monterrey, Casanare, para agredir sexualmente a mujeres que asistían a la iglesia. Un fiscal de la seccional Casanare le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023, cuando este hombre citaba a las mujeres para realizarles supuestos rituales de sanación para enfermedades que padecían. En ese momento el procesado habría aprovechado el estado de indefensión de las víctimas para someterlas a vejámenes sexuales. Este hombre, al parecer, abusó sexualmente de al menos 3 mujeres, entre las que se encuentra una menor de edad. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra Sánchez Agudelo en el centro de Monterrey, Casanare. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra magistrada del Tribunal Superior de Cartagena señalada de ordenar el pago de reconocimientos pensionales con intereses inexistentes. Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, mientras se desempeñó como juez laboral de Barranquilla en el Atlántico, habría desconocido la decisión de un superior jerárquico y ordenado el desembolso de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena en Bolívar, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción
y peculado por apropiación en favor de terceros. La funcionaria, quien para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla, libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Esta decisión del 10 de julio de 2013 habría desconocido la normatividad vigente y las pruebas que daban cuenta de que las mesadas que sustentaban la determinación fueron desembolsadas de manera completa y oportuna. Adicionalmente, la actuación judicial incrementó de manera injustificada el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al incluir pagos realizados por el Instituto de Seguro Social y adicionar intereses moratorios e indexación. Esto pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó expresamente que el crédito debía establecerse en cero porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad. De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ICS pagó a tiempo, una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que con el propósito de avanzar en acciones conjuntas para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta en los territorios, se llevó a cabo en Jamundí el primer Consejo de Seguridad del Área Metropolitana Suroccidente, una especie de articulación entre Cali, Puerto Tejada y Jamundí y las autoridades competentes. Durante la jornada se revisaron las principales necesidades y urgencias en materia de seguridad que enfrentan estos municipios, priorizando estrategias de inversión, fortalecimiento institucional y acciones preventivas frente a los hechos de violencia que afectan a las comunidades. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura de seguridad en el municipio, especialmente en sectores rurales que han sido afectados por acciones violentas de grupos armados ilegales. Se realizará una inversión estratégica en infraestructura de seguridad para las subestaciones de policía de Robles y Potrerito, que han sido constantemente afectadas por estos grupos de las disidencias, afirmó la mandataria. Asimismo, la alcaldesa reiteró la importancia de continuar las inversiones en materia de seguridad que permitan garantizar mejores condiciones para la fuerza pública y fortalecer la capacidad de respuesta frente a estos ataques, protegiendo la vida y tranquilidad de los jamundeños. Paola Castillo, alcaldesa del municipio de Jamundí, sobre este particular nos dijo lo siguiente. Hemos terminado nuestro primer Consejo de Seguridad Metropolitana. Ha sido un espacio bastante productivo en el que nuestras alcaldías, Alcaldía de Cali, de Jamundí, de Puerto Tejada, ratifican el compromiso con nuestra ciudadanía, ese compromiso con la seguridad y con la tranquilidad que todos anhelamos. Analizamos los hechos, las afectaciones, las causas, pero también hablamos de estrategias de seguridad transmunicipales que sean integrales. Importante mencionar que va a haber una inversión estratégica en infraestructura de seguridad para subestaciones de policía de Robles y de Potrerito, que han sido constantemente afectadas por estos grupos de las disidencias. Y decirle a toda la ciudadanía que esta área metropolitana del suroccidente colombiana sigue activa. Estamos trabajando de manera articulada con todas las instituciones, Fuerza Pública, administraciones, Departamento del Valle del Cauca, Fiscalía y todas las demás instituciones que somos corresponsables con la seguridad, porque ese es nuestro compromiso y seguramente dentro de muy poco vamos a dar muy buenos resultados frente a estas inversiones en tecnología y en infraestructura de seguridad. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de retirarnos, hay una noticia que se conoció en la noche anterior. Un colega cercano a Gustavo Álvarez Gardiazabal, por eso nos parece que la fuente es creíble, el Bocha, el hombre de Bocha Noticias, publicó en su página que hombres fuertemente armados habrían intentado secuestrar a Gustavo Álvarez Gardiazabal. De acuerdo con Bocha Noticias, momentos de tensión se vivieron en la finca El Porce, luego de que un grupo de hombres fuertemente armados intentaran ingresar por la fuerza al predio donde reside el reconocido
escritor, exgobernador y columnista Gustavo Álvarez Gardiazabal. Según relató el propio escritor, varios sujetos quienes portaban armas de largo alcance llegaron hasta el lugar con la intención de, al parecer, secuestrarlo. Tras lo ocurrido, Gardiazabal dio aviso de inmediato a la policía, que ya adelantaba las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido y garantizar su seguridad. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este grave hecho. Se iban a llevar a Gardi, según él mismo, y denuncia que ha hecho ante las autoridades competentes. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si él no dispone de otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.